El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Estamos continuando esta miniserie llamada Imagen y Semejanza. Hoy estamos a la altura de la segunda parte. Mire esto, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto está diciendo que al principio Dios creó todas las relaciones entre el cielo y la tierra. Que desde el principio Dios creó todas las leyes que se mueven entre los dos. También todas las leyes que rigen y gobiernan el universo. Todo lo creó Dios desde el principio. Yo ya lo he dicho antes, pero vuelvo y lo repito. Hay leyes que existen, pero el hombre no las ha descubierto. Por ende, no tienen nombre, pero ya existen. Por ejemplo, hay un limitante grande que tiene el hombre y es poder viajar a la velocidad de la luz. Ese es un limitante. En la Tierra no se puede viajar a la velocidad de la luz por una razón muy sencilla. Tenemos atmósfera y tenemos oxígeno. Cualquier elemento que viaje a mucha velocidad, el aire, el oxígeno creará resistencia. Esa resistencia hace que ese elemento se caliente a temperaturas muy altas. Por eso las naves que vienen del espacio, bien sea las que reingresan a nuestra atmósfera, ellas tienen un cierto momento de segundos o minutos donde primero se pierde la comunicación con esas naves porque está en algo que se conoce como el reingreso. Y en ese reingreso las naves tienen que tener protección térmica altísima, de altísima calidad para altas fricciones de calor. Entonces, por eso cuando están entrando a la atmósfera, estas naves se calientan. Y si no fuera por la cobertura especial que tienen, pasaría lo que sucedió con los primeros astronautas que murieron en el reingreso a la atmósfera. Entonces, en nosotros hay un limitante. Esta ley que habla de la velocidad de la luz, no la podemos usar. Y si es por fuera de la atmósfera, es decir, en el espacio, usar la velocidad de la luz en el espacio, indudablemente no hay resistencia porque no hay atmósfera. Pero las distancias son extremadamente largas. Entonces, una galaxia cercana puede oscilar entre 170 a 200 años luz de distancia. Entonces, nosotros tenemos un limitante. Se habla de la energía cuántica. La ciencia está buscando la manera de tener velocidades más altas que la luz. Incluso hay algunos experimentos que se habla de casas de sexta generación, los que al parecer están usando velocidades supersónicas. Lo máximo que ha podido llegar el hombre es a superar la velocidad del sonido. Entonces se habla de Mach 1, Mach 2 o Mach 2.5 de velocidad. Y los pilotos de esas casas tienen que usar unos trajes especiales para no desmayar. Pero lo que sí existe son cohetes o misiles hipersónicos, eso sí.
que van a tan alta velocidad que es imposible poderlos alcanzar de manera natural. Pero la ciencia está experimentando, buscando velocidades más allá de la luz, y hablan de la cuántica. Incluso ya hay algunos experimentos con máquinas, con computadoras, con ese tipo de tecnología cuántica. Y están usando velocidades increíblemente grandes, hablando de internet. Se habla de 200,000 megas, 500,000 megas, algo que usted no ha abierto la ventana de algo y ya le cargó todo. Están experimentando con eso. Pero ¿por qué le traigo todo esto a colación? Porque tú y yo en este momento no tenemos la capacidad de ir a otra galaxia a conocer qué hay allá. Pero desde el principio Dios creó las leyes que gobiernan todo. El hombre aún no la ha descubierto. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que Dios pone límite en la sabiduría del hombre. Dios pone límite en todo. Así como pone límite en las olas del mar, dice la palabra, ¿quién es el que le dice al mar, ve allá, ve acá, no pase? Dios. Lo mismo pasa con el hombre. Lo mismo sucede y el hombre sigue experimentando. En una de las clases de seminario yo explico cómo la genética fue tergiversada en el libro de Génesis. Y los ángeles caídos fueron los culpables de hacerlo. Y de ahí nació una generación llamada los gigantes. Y luego en Apocalipsis yo enseño en el seminario que eso que pasó en Génesis se repite en los últimos tiempos. El hombre volviendo a meter mano en la genética, y entonces en la tribulación y en la gran tribulación aparecerán seres mitad humano, mitad animal, y la Biblia lo dice. No sé si usted conoce la mitología griega, donde habla mitad caballo, mitad humano. Incluso cíclope. ¿Sabe qué es un cíclope? Alguien con un solo ojo. Todo eso va a salir a la luz, dice Apocalipsis, en la gran tribulación. Entonces el hombre vuelve otra vez y mete mano en la genética. Pero hay un limitante, hay leyes que ya existen y nosotros no conocemos. Por ejemplo, hay partes del cuerpo humano que aún la ciencia no tiene explicación de cómo funciona, pero funciona. Los neurocirujanos abren los cerebros y no encuentran un pensamiento, pero saben que esa persona tiene pensamientos. Los neurocirujanos abren los cerebros tratando de, ala, ¿dónde está la cajita de los pensamientos? Ala, bueno, ay, estaba pensando eso, no, porque eso no es tangible. Entonces hay un mundo espiritual que también tiene leyes. Y del mundo espiritual, el primero que se atrevió a violar esa ley fue Lucifer. Y luego el hombre. Cuando el hombre rompe el pacto con Dios, quebranta todas estas leyes y acarrea a sí mismo 7 juicios. ¿Está listo para lo que va a oír? Gracias a Dios. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, rompe estas leyes puestas por Dios y entonces atrae 7 juicios.
Escuche, cada vez que usted rompe un mandamiento, un juicio contra ti se activa. Es así de sencillo. En estos días yo publiqué un estado donde decía que de nada sirve o de nada servía que nosotros nos llamáramos cristianos si estamos rompiendo constantemente la ley del Señor. Dice, no hay pecado, dice, donde hay pecado y no arrepentimiento, esto atrae la ruina. Donde hay pecado y no arrepentimiento, esto atrae la ruina. Entonces no alcanza la plata, no hay para el mercado. Entonces, ¡pum!, se acabó el contrato. ¡Ala! ¿Qué será? Estás rompiendo las leyes. Estás rompiendo las leyes. Y uno como pastor advierte y dice, ojo, por favor, ojo. ¿Por qué digo que donde hay pecado y no arrepentimiento? Porque hay gente que tiene remordimiento, más no arrepentimiento. ¿Qué remordimiento? Ay, sí. Ay, la embarré, pero vuelvo y lo hago. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento? La embarré, no lo vuelvo a hacer. Porque ¿qué dice la palabra? Dice, el impío deje su camino. Y el Señor dice en su palabra, apártese del camino del mal y no vuelva a él. Atrae ruina y empieza uno como que, ay, ¿qué pasó? Empieza que la mascota se enferma más seguido, o que no sé, algo sucede, algo pasa. ¿Por qué? Porque quebramos una ley, un mandato, lo quebramos. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. En este texto, de manera escondida, habla de 7 juicios por causa de romper un mandamiento, por causa de romper un pacto con Dios. La consecuencia de separarnos del amor de Dios es esta. Y vamos a mirarlos. ¿Cuál es el primero? Tribulación. Para eso usted se puede ir a Génesis 4:13. Para que usted entienda qué tipo de tribulación. Pastor, estoy pasando por una tribulación tremenda. Rompiste una ley. No, pastor, si yo soy más santo que la Madre Teresa de Calcuta. Yo me he encontrado cristianos así, que ellos no saben que yo tengo pruebas de lo que hicieron, no saben, y los confronto, y me lo niegan. Casi que se persignan, casi que me toca lavarle los pies porque es tan santo, pero cuando le muestro las pruebas, ¿saben qué me dice? Ay, sí, pastor, fallé. Así es el hombre. El hombre, el corazón del hombre es mentiroso, es engañoso, lo dice Jeremías. ¿Quiere usted saber cómo es el corazón del hombre? Véase un partido de fútbol. Véase un partido de fútbol, en serio. Mire los jugadores, cómo simulan faltas. Cómo ni siquiera lo tocaron y se tocan la cara y se revuelcan y no le hicieron nada. Así es el corazón del hombre, mentiroso, engañoso. ¿Sí o no? Mírese un partido de fútbol. Cómo hay jugadores que se la pasan el 90% del partido en el piso, simulando faltas.
solo buscando un penalti o solo buscando una falta cerca del área para poder conseguir el gol. Así es el corazón del hombre, mi hermano. Engañoso, mentiroso. Entonces, pastor, ¿qué será? Estoy viviendo una tribulación. Hay dos cosas: o Dios te está triturando, o tienes un guardado. Ya, no hay de otra. Y cuando digo triturando, entiéndase que Dios nos puede pasar por el desierto para probar la fe. Eso dice la palabra, ¿verdad? Eso dice la palabra. O es consecuencia de lo que estamos guardando. Gracias a Dios, el Señor no nos dio la capacidad al hombre de ser omnisciente. Si no, ni dormir podría. ¿Sabe que es omnisciente? Que todo lo sabe. ¿Se imagina? Veo los pensamientos de fulanito de tal. Uy, ¿está pensando esto? Uy, yo me volvería loco. ¿Sí o no? Gracias a Dios. No. Pero el hombre es malo. Tribulación. Cuando quiera, búsquelo. No tengo tiempo para buscarlo ahora. Búsquelo, Génesis 4:13, y ahí se dará cuenta. Ay, sí, yo estoy pasando por eso. Bueno, entonces rompiste una ley. ¿A la cual será? Pues si usted no sabe, ¿qué va a saber uno, no? Le puedo dar una idea. Si no sabes, recuerde qué haces cuando estás solo. Otro, angustia. Ese es otro juicio. La angustia es otro juicio. Génesis 3:10. Otro, persecución. Génesis 4:8. Ahí le estoy dando los textos, ¿no? Tiene tarea esta semana, ¿no? Otro, hambre. Génesis 3, del 18 al 19. Otro, desnudez. Génesis 3:11. Sí, Señor, por causa de la desnudez viene un juicio. Por causa de la desnudez se destruyó solita toda una generación. Solita. Se la recuerdo, el hijo de Noé, Cam, se burló de su papá cuando lo vio desnudo, en vez de cubrirle la desnudez. Y cayó una maldición, no sobre él. ¿Sobre quién cayó la maldición? Sobre los hijos. Y sobre toda esa generación que fueron los cananeos, mi hermano. Idólatras, malos, matones. A los que Dios le dijo a Josué cuando llegó con el pueblo de Dios: acaben con todo, niños, abuelos, ancianos, adultos, mujeres, no dejen a nadie. Y algunos, cuando ven ese texto, pero no conocen el contexto, dicen: uy, Dios, yo no puedo seguir a un Dios asesino. No, es justicia. ¿Qué hizo el papá de Canaán? Rompió una ley cuando Dios les había salvado la vida del diluvio. Y cientos de años después, esa justicia cayó. Otro, peligro. Génesis 4:14. Y otro, espada. Génesis 3:24. Ahí tiene tarea. Estos juicios cayeron sobre los que rompieron el pacto de Génesis. Así también a todo aquel que lo repita. No, Señor, que me caiga todo a mí, a mis hijos no. Es a tus hijos, dice la Biblia. Wow. Todos nosotros, antes de estar en Cristo, habíamos roto el pacto con Dios. Vivíamos en la carne y traíamos estos 7 juicios sobre nuestras espaldas.
De la carne recogemos corrupción, el cual es un espíritu. La corrupción es un espíritu, mi hermano. No, que voy a votar por tal gobernante porque prometió acabar la corrupción. La corrupción es un espíritu, hermano. Es un espíritu. Así ponga usted al ángel más ángel a gobernar. Si ese espíritu no se ha reprendido y echado fuera, se corrompe. Es un espíritu. Entonces, ¿cómo se ataca? Con guerra espiritual. Por eso usted ve a las iglesias orando. Génesis 6:8. Mire, esto se va a poner bueno. Yo solo anhelo que lo resistas. Gálatas 6:8. Esto se va a poner bueno. Ojalá que tengas, como dicen por ahí, cuero para resistirlo. Dice, porque el que siembra para su carne, ¿de la carne qué? Segará, recogerá ¿qué? Corrupción. Ay, corrupción. Wow. Esperen. ¿Cómo? Voy a decir algo difícil. Pero ningún gobierno en esta tierra está exento de este espíritu. Ninguno. Ninguno. Lo que pasa es que unos es más evidente y en otros es menos evidente. Ninguno. Yo lo expliqué en otra enseñanza. Y era que el propósito de Dios es que Dios quería gobernar a su pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Ya no queremos que nos gobierne Dios. Queremos que nos pongas un rey como a las demás naciones. Entonces dejaron el gobierno de Dios y exigieron uno monárquico. ¿Qué pasó después? Ya no queremos que nos gobierne un rey. Queremos que nos gobierne uno de nosotros. Entonces se quedó la democracia. Y ninguno es 100% bueno. Solo el de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La corrupción es un espíritu. Una de las cosas que la iglesia debe hacer es revertir los juicios originales. Veamos el primero, juicio del hambre. Job 31:40 dice, en lugar de trigo, me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. ¿Qué está hablando de hambre? Es decir, que en vez de alimento, me busca abrojos y espinos. ¿Quién come abrojos y espinos? Nadie. Abrojos, por si no lo sabía, es lo mismo que cardos, cuando dice Génesis. Aquí Job está mencionando la maldición de Génesis. Entonces, la antítesis, es decir, al leerlo al contrario, este texto quedaría así: en lugar de abrojos, me nazca trigo, y cebada en lugar de espinos. Es al contrario. Primero está el alimento y luego está la maldición. Esta es una llave para romper este juicio. Mire, si usted está pasando por escasez, si está pasando por hambre, ya se lo dije. Si es por juicio del Señor, porque está probando tu fe, no hay nada que decir. Pero si es por un pecadito que hay guardado por ahí, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y apartarte de él. Y lo segundo, empezarlo a revertir. ¿Cómo lo reviertes? Al contrario, abre la nevera y la ves como fuente luminosa. ¿Sabe cómo es la fuente luminosa? Pura agua y luz. ¿No? Cuando, veo la nevera llena. Qué bien, muestre congelado. ¿Cómo hay de carne aquí? Qué bendición. Gracias, Señor, porque hay provisión. Estás revertiendo el juicio del hambre. No sé si me hago entender. Porque algunos abren la nevera. Ay, Dios mío, ¿y ahora? Ni para el agua tengo. Vamos a ver si hay carnita. Abre el congelador.
puro hielo, bueno, tocará comer hielo y morirnos. No. Mateo 13, del 26 al 29. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿quién? Bendita cizaña, ¿no? Qué cosa, está metida en toda la obra. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Quién? Ojo, ahí está el secreto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Quién es el que pone la cizaña? Un enemigo. No, pero fue mi hermana. Es el enemigo. No, pero es que fue, mire que él se metió de cizañoso y mire, no es él. No es ella. Es tu enemigo. Y la Biblia dice que nuestro enemigo es el diablo. Entonces el diablo puede usar a alguien cizañoso. Puede usar a alguien para echarle leña al fuego. Usted queriendo calmarlo todo y viene: ay, pero es que usted tampoco sabe tal cosa. ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo el texto? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Aquí la palabra siervos del Padre está hablando de los ángeles de Dios. ¿Vamos bien? La cizaña habla de Satanás, el enemigo. ¿Sí lo está viendo? Y la hierba es el trigo en potencia que dio fruto. Entonces aquí encontramos tres cosas en este pasaje. Encontramos los siervos del Padre, que son los ángeles de Dios, la cizaña, que es Satanás, nuestro enemigo, y la hierba, que es el trigo, el alimento. Entonces dice, vinieron entonces los siervos del Padre, es decir, los ángeles de Dios, y preguntaron: ¿no sembraste semilla en el campo? ¿De dónde sale esta cizaña? ¿De dónde salió el enemigo? Y entonces la respuesta del Señor fue: un enemigo ha hecho esto. Existen dos elementos que se deben levantar en tu vida para revertir el juicio del hambre. Wow. Entiéndase, juicio del hambre como escasez. Mire esto: trigo por abrojos, cebada por espinos. Trigo por abrojos, cebada por espinos. El trigo, al levantar fruto, ¿qué es el fruto? Discípulos. Al levantar el fruto, es decir, al hacer discípulos, estamos revertiendo la primera parte de este juicio. Uy, escuche eso. Mire esto. Al usted levantar discípulos, revierte la primera parte del juicio. La cebada es el alimento con el que Dios multiplica cada día más discípulos, enseñándoles el reino. Juan 6:8. Vamos a leerlo hasta el versículo 10. ¿Vamos bien, cierto? Ok. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene ¿qué? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas
¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, es decir, dígale que se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. ¿Qué significa el número 5? Ministerio. Ministerios, o también puede significar la gracia. En ese lugar del texto que estamos leyendo, había mucha hierba, es decir, mucho trigo. Había mucha hierba, mucha gente en potencia para dar fruto, porque estaban oyendo a Jesús predicar. Eran los seguidores del Señor. Entonces, por eso dice que había mucha hierba. Sí está viendo el texto, ¿no? Y había mucha hierba en ese lugar. Es decir, había mucha gente que puede dar fruto. Había muchos discípulos en potencia. Y luego dice 5,000 varones, es decir, que había gente con elevación. Dice varones. ¿Sí o no? ¿Y qué es un varón? Alguien con elevación, con conocimiento de la palabra, con conocimiento de Dios. Entonces mire cómo estamos viendo este texto. En esta iglesia y en esta ciudad hay mucha hierba. Dígame amén a eso. Hay muchos discípulos en potencia que Dios quiere alcanzar y levantar. ¿Sabe con qué? Con cebada. Pastor, a mí no me gusta la cebada. Espere tantico. Juan 6:12. Juan 6:12. Dice, y como cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Que no pierda nada. Para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué significa el número 12? Discípulos. Mire lo que está hablando el texto. Es el milagro de los peces y de los panes. Pero mire lo que está hablando el texto. ¡Wow! 12 cestas. Hierba, discípulo en potencia. ¡Wow! Varones, gente con elevación. Mire lo que está hablando el texto. Aquí viene una pregunta. ¿Quiénes tenían acceso a la cebada al principio? Piénselo. ¿Qué tenía el niño? ¿Panes de qué? De cebada. Y peces o pececillos. ¿Quiénes tenían acceso a la cebada al principio? Jesús y sus discípulos tienen acceso a la cebada. Entonces fueron los discípulos quienes repartieron el pan de cebada, ¿sí o no? Como alimento principal. Todos necesitamos, sí o sí, y disculpe que sea tan repetitivo, de un maestro que les instruya y corrija. Mire, a veces nuestros consejos como que no tienen sentido para algunos. Mire, por favor, medite la palabra. Pero no ve que estoy en tribulación. Medite la palabra. No, estudie la palabra. Yo quiero que me resuelvan el problema. Estudie la palabra. Porque fue lo que yo aprendí de mi maestro. Mi maestro me dijo, mire, Leonardo, cuando usted esté más angustiado y más afligido, estudie la palabra. Yo ya se lo he dicho a usted, se lo he contado. Yo no creí en ese consejo. Yo decía, uy, pero ¿usted qué? Como loco. Lo necesito es que venga un ángel y me solucione el problema.
Y mi maestro me está diciendo que cuando esté llorando, cuando esté en más aflicción, estudie la palabra. No, pues tan lindo consejo, ¿no? Un día decidí hacerlo como por probar. Créame, no lo he dejado de hacer. Qué cosa tan maravillosa. Atribulado, afligido, en prueba. Y me fui a estudiar la palabra y salí con un montón de prédicas. Enriquecido salí. Y se me fue la tensión que tenía. Entonces a veces nuestros consejos yo sé que no son muy apetecibles o para algunos no tienen sentido. Porque quieren es que uno oprima un botón y se le solucione el problema. Y el Señor dice, búscame. Cerrada la puerta, búscame. Y uno dice, busque a Dios. No, pero ¿y qué hago con esto? Busque a Dios. Y por eso para algunos no es como muy apetecible los consejos. Pero créame, funcionan. Funcionan. Por eso todos tenemos que tener un maestro que nos instruya, que nos corrija. Alguien que nos enseñe. Quien no tenga un maestro no llegará al reino de los cielos, mi hermano. Quiero hacer la aclaración. La salvación es personal, la salvación es por gracia. Cuando yo estoy diciendo que el que no tenga un maestro no llegará al reino de los cielos es porque no conocerá ese camino correcto de la gracia. Obvio. Todo el que quiera ser discípulo debe tener un maestro que le enseñe el reino de los cielos. La Biblia está llena de simbolismos. ¿Para qué? Para hacernos entender cosas que Dios quiere que entendamos, secretos y misterios para los que buscan su palabra. Génesis 1:28. ¿Qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llena la tierra y sojuzgarla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es el trigo? Fruto. ¿Y qué es la cebada? Pan de la multiplicación. Ojo. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el trigo? El fruto. ¿Y qué es la cebada? El pan de la multiplicación. Así se erradica la maldición del hambre. Así se erradica el juicio del hambre. Porque con el pan, ¿qué es el pan? La palabra de Dios. Se sacia el hambre y se multiplica, volviendo al diseño original de fructificad y multiplicados. Mire, no habrá hambre en la iglesia, dígame amén, porque el número de los discípulos se está multiplicando, dígame amén a eso, y el juicio del Génesis se anula y se revierte, dígame amén a eso, porque hay pan, aquí hay pan suficiente. Aquí usted viene el miércoles, tiene pan. Si es seminarista, viene el seminario los jueves, hay pan. Vienen los viernes, hay pan. Vienen los domingos, hay pan. Y todos los panes son distintos. Distintos. Lo que a usted se le enseña el miércoles no es lo mismo del jueves, no es lo mismo del viernes, no es lo mismo del domingo. Entonces tenemos una panadería poderosa aquí, panadería NBI. Hay mucha palabra del Señor para usted. Entonces, entre más pan coma, entre más palabra usted reciba, entre más le enseñen la palabra, se erradica el juicio del hambre. Dígame amén a eso. Segunda de Crónicas 2:5. ¿Con qué radicó el Señor el hambre de los 5,000? Con pan de cebada y 2 pececitos. ¿Sí o no? ¿Vieron? Con pan de cebada. Segunda de Crónicas 2:5 dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Salomón decía que la casa de Dios debía ser grande porque Él es grande. Aquí viene una pregunta. ¿Cómo se construye una casa grande? ¿Cómo? Segunda de Crónicas 2:10. Mire esta belleza. Y he aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera,
he dado 20,000 coros de trigo de grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 vatos de vino y 20,000 vatos de aceite. Otra vez la cebada. Si tú quieres ser grande entre los grandes, necesitas comer pan de cebada, mi hermano. Y el pan de cebada es la palabra de Dios. Entonces, para construir una casa grande para Dios, se necesitaban 4 elementos. Mírenlos aquí. El primero, trigo. ¿Qué significa el trigo? Fruto. Discípulo o escogido. Muy bien. Segundo, ¿qué se necesita? Cebada. Es decir, multiplicar el fruto. Estudiar la palabra. No, pero yo quiero es que me ore. Óreme. Vamos a estudiar la palabra, pero óreme. ¿Cierto que sí? Yo no tengo el switch automático. Que vino Pepito Mendieta, pastor, tengo un problema. No, sí, pero un momentico. Pepito Mendieta, pero busco el switch. Pepito Mendieta, Pepito. Ya, tranquilo. Ya se le solucionó. Ay, gracias, Señor. No. Cuando yo voy a buscar el switch, ¿sabe qué dice el switch? Dígale que estudie mi palabra. Eso dice. Tercero, vino. ¿Qué significa el vino? Gozo y alegría, no embriaguez, como se cree. Pero el Señor multiplicó el agua en vino. Mire, si yo le enseño algún día el principio de ese milagro, usted va a quedar plop. No tiene nada que ver con la embriaguez. Nada. Pero el Señor tomaba vino. Escúcheme, el vino es diurético. Después de la comida es genial. Incluso el apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos: ala, veo que estás como enfermo del estómago por las aguas que estás tomando allá, que no están como muy salubres. Y le dice: deje de tomar esa agua, tome vino. Y se sanó. ¿Vamos bien? ¿Dónde está el problema? En que en la parte B del versículo que dice no se embriaguéis con vino, esa sí no la... ay, eso está en la Biblia. Ay, no, eso no está en la Biblia. Jesús tomaba vino, pero eso nunca lo vio borracho. ¿Me está escuchando? Era mosto, no fermentado. ¿Me está entendiendo? No existía el alcohol en ese tiempo, hermano, como el alcohol hoy en día, hermano, por favor. Es distinto. Bueno, pero eso ya es para otra enseñanza. Ahora, estos 4 elementos hablan de que Dios va a levantar varias generaciones en la iglesia. Dígame amén a eso. Pero hay un espíritu que impide levantar discípulos. El espíritu de abrojos y espinos. No deja surgir el fruto. ¿Sabe cómo sabe usted que un discípulo tiene un espíritu de abrojos y espinos? ¿O de cardos y espinos? Ay, no salgo de esta, pastor. ¿Qué hago? Está llevado. ¿Qué le va a enseñar a la gente? ¿Qué le va a transmitir a la gente? Ay, hermanos, doy gracias a Dios por mi pastor que me puso al frente de ustedes para enseñarles. Yo les quiero decir, si algún día les falta la comida, ay, hagan como yo, pobrecitos. Mano, van a venerar a todo el mundo que se le ponga al frente. Otra cosa es, hermanos, doy gracias a Dios porque el pastor me puso frente a ustedes para enseñarles la palabra. Esté pendiente porque hay días que vendrán difíciles como los que yo he pasado. Pero cuando he estado en esos días difíciles que no tengo ni palabra, busco la palabra, estudio la palabra y el Señor responde. Es distinto, ¿sí ve? Es distinto. Entonces el que anda con un espíritu de abrojos, de cardos y de espinos es así. Hermano, lávese la cara que lo voy como, ay no, yo soy así. Estoy en un ayuno, pastor.
Santo Dios. Entonces alguien así, que tiene ese espíritu, no deja surgir el fruto, no lo va a dejar, es la cizaña que no lo deja. No deja levantar cebada, olvídese, no va a dejar. Los discípulos deben ser libres del espíritu de abrojo y de espinos. Claro, la Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice la parte B? Confiad. Yo he vencido. O sea, confíen en mí, les dice el Señor. Yo he vencido el problema que estás pasando. Yo lo vencí ya. Ay, ¿y qué tal si no? Yo lo vencí, tranquilo. Confía en mí, venga para acá, venga. Pero Señor, estoy en una tribulación. Venga para acá. Venid a mí. Todo el que está cansado y atribulado. ¿Y qué le va a dar el Señor? Descanso. Entonces, ¿qué le dice el Señor? ¿Estás atribulada? ¿Estás atribulado? Ven a mí. Búscame, ven. Te voy a dar descanso. En pocas palabras, refúgiate en mí. No en tu dolor. Refúgiate en mí. Y déjeme a mí orar. Job 31:4. Dice: en lugar de trigo, que nazcan abrojos, y espinos en lugar de cebada. ¿Sabe qué digo yo? Señor, en lugar de abrojos y cardos, que haya trigo en mi casa. Amén. Señor, en lugar de espinos, que haya cebada en mi casa. O sea, que haya palabra en mi casa, que tengan con qué alimentarme. Wow. Aquí terminan las palabras de Job. Entonces, ¿cómo se vence el espíritu de hambre? Con el pan de cebada, con la palabra. De esa manera se vence el espíritu de hambre. No hay nada más triste y feo para Dios que un pueblo quejumbroso. ¿Sabe qué significa quejumbroso? La pasa quejándose todo el tiempo. Pobrecito de mí, yo no merezco, yo no nací para esto, nadie me quiere, todos me odian. Y el Señor te dice: ven a mí. ¿Quieres salir de la tristeza? Estudia la palabra. Que alguien te la enseñe, que alguien te guíe. Estudie la palabra. Este programa fue presentado por Cadena NBI.